A nombre de Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le damos la más atenta bienvenida a este cuarto seminario que ponemos a disposición para todos ustedes con el tema del día de hoy, herramientas de inteligencia artificial en modelos de desarrollo agroambientales en Colombia, presentado por el doctor Rolando Zúñiga Escobar desde Colombia. También antes de comenzar les leeré un poco sobre la gran experiencia que cuenta el doctor Rolando Zúñiga. Él es doctor en física de suelos, es profesor titular de la Universidad del Valle y es investigador emérito de Colciencias. Él es director del grupo de investigación en ciencias ambientales y la tierra ILAMA y el director del laboratorio de física ambiental. Bueno, este es un pequeño extracto de la experiencia académica del doctor. Esperamos que cuenten con una gran experiencia y los dejo. Bueno, muy buenos días para todos. De nuevo, muchas gracias a la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, CEPES. Muchas gracias al profesor Luis Antonio González, colega de aquí de la universidad y miembro del grupo de investigación ILAMA, que me permitió conectarnos con ustedes y darle la oportunidad de presentarles esta experiencia que tenemos. ¿Sí? Como decía Eduardo, yo soy profesor de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, dirijo el laboratorio de física ambiental, soy ingeniero geofísico de la Universidad Técnica de Berlín, donde hice todos mis estudios de pregrado, y tengo mi posgrado en física de suelos agrícolas. Hoy les voy a hablar sobre un tema que nosotros estamos trabajando, que se llama herramientas de inteligencia artificial en modelos de desarrollo agroambiental en Colombia. Este tema que voy a tratar hoy es parte de un diplomado que estamos ofreciendo de la Vicerrectoría de Extensión en la Universidad del Valle, que empezará el próximo año, en 6 de marzo. Ahí participan profesores de Francia, profesores de Argentina, de México y de Colombia. ¿Sí? Lo que les voy a mostrar es solamente una parte de ese diplomado, que si están interesados, con mucho gusto les hago llegar la invitación a participar en ese diplomado que se hará desde la Vicerrectoría de Extensión. Yo dirijo el grupo ILAMA. El grupo ILAMA es un grupo que trabaja en el área de las ciencias ambientales en la tierra. ILAMA hace alusión a la cultura prehispánica que existió en la zona suroccidente colombiana. ¿Sí? Esa cultura ILAMA existió inicialmente, después vino la cultura Sonso y luego la cultura Yotoco, que recibió los españoles. Debido a eso tomamos el nombre de esa cultura prehispánica. Hay un museo arqueológico en la universidad donde encontramos alcarrazas y piezas arqueológicas de esta cultura. Una de las líneas de investigación de nosotros es arqueología, precisamente. Nosotros hacemos estudios de prospección geofísica con el director del museo arqueológico. De ahí viene el nombre ILAMA, cultura prehispánica de esta zona. Nosotros trabajamos en temas de tecnología agroambiental, física ambiental, nutrición, seguridad alimentaria y desarrollo agroindustrial. Actualmente nosotros en la universidad se va a ofrecer un nuevo programa que se llama Profesional en Desarrollo Agroindustrial. Tiene una componente de ingeniero agrónomo, de ingeniero agroindustrial y agronegocios, ¿no? Porque según la experiencia que hemos visto es importante que el profesional tenga los conocimientos complementarios de los tres módulos, que sepa la parte de agronomía, que sepa la parte de diseño de planta y que sepa la parte de agronegocios, estrategias de negocio. Es una parte que nosotros trabajamos como grupo de investigación. Un poco el marco conceptual en que trabajamos, básicamente nos trabajamos con sistemas dinámicos complejos, o sea, fenómenos no lineales, ¿no? Eso viene a través de los principios de la física, ¿no? Se sabe que la complejidad está basada en tres principios: el principio de la complementariedad,
el principio de la no linealidad y el principio de la incertidumbre. Son principios de la física, ahora de la mecánica cuántica, ¿sí? En el cual están basados los sistemas dinámicos complejos. Cuando hablamos de fenómenos no lineales, estamos básicamente refiriéndonos a procesos que son irreversibles, ¿no? Linealidad significa básicamente que uno puede calcular un punto posterior a través de uno anterior, ¿sí? Pero no linealidad significa que el proceso es termodinámicamente irreversible. O sea, uno puede llegar a un punto y evolucionarse por otros caminos. O sea, los fenómenos son multicasuales. A eso nos referimos, que los fenómenos de la naturaleza, de suelo, de plantas, agrícolas, en general son fenómenos no lineales, ¿sí? Y por tanto tenemos que entrar a otro tipo de herramientas distintas a las analítica, matemáticas de ecuaciones diferenciales, estadística, porque estadística es un método lineal. Nosotros estamos con otro tipo de herramientas. El otro principio es la visión de complementariedad, ¿no? La visión de complementariedad que nos habla la física, en el cual nosotros tenemos fenómenos mutuamente excluyentes, pero necesarias a la vez, como la luz, ¿no? La luz tiene un comportamiento de partícula y un comportamiento de onda, pero no es ni onda ni partícula, es una propiedad emergente, ¿sí? Y el principio de incertidumbre, desarrollado básicamente por físicos también, las ciencias naturales no son exactas, son inexactas. Nosotros hacemos modelos aproximativos, Y esos sistemas dinámicos están enmarcados en la visión filosófica de los paradigmas existentes, ¿no? En este momento la ciencia se encuentra con el paradigma positivista, ¿sí? En el cual las relaciones son efecto y causa. Ahí está la visión de Aristóteles, ¿no? Aristóteles le interesaba básicamente ver cómo funcionaban las cosas, y está la visión hermenéutica, ¿no? Hermes, de la visión del todo. Está la visión de Platón, ¿no? Platón le interesaba no solamente cómo funcionaba, sino le interesaba conocer las cosas, ¿sí? ¿Cuál era la fenomenología de las cosas? Ahí está la visión de Kant, la visión de Goethe con su teoría de los colores, ¿no? Es muy distinto de contrapunto a Newton, ¿no? Newton era un positivista, ¿no? La visión de Newton era una visión básicamente de separar el objeto y el sujeto, ¿no? Newton colocaba los cristales y se separaba con sus cristales del objeto que está estudiando. Goethe no. Para Goethe la investigación implica el objeto y el sujeto. El objeto y el sujeto. Porque cada observador tiene una representación distinta al objeto que está observando. O sea, en la visión desde el punto de vista de micropartículas de la mecánica cuántica, nosotros sabemos que el objeto que se observa es alterado por la persona que lo observa. O sea, no hay una separación entre lo que observo y lo que estoy como objeto mirando. Eso rompe completamente con la visión tradicional positivista de la investigación. Completamente. La mecánica cuántica nos enseña de que hay una relación entre objeto y sujeto, y que la relación es difusa. Una visión completamente distinta a la visión cartesiana, ¿no? Que separaba a Descartes, separaba la ciencia, el estudio de la Tierra, y esa era una vaina objetiva de ver las cosas. La separaba de la teología, de la filosofía. Entonces se crearon dos cosas completamente separadas, ¿no? Por un lado la ciencia y por otro lado la filosofía y la teología. Y así caminamos muchos años. Pero ahora, con el desarrollo de la mecánica cuántica, sabemos que a nivel micro no hay una separación entre objeto y sujeto. Y por tanto la investigación es interactiva. Goethe lo planteaba ya desde hace mucho tiempo.
y en su famosa teoría de los colores encontró más colores que Newton, mucho más colores que Newton. En el límite de la oscuridad encontró la luz. ¿Sí? Y ahora estamos precisamente volviendo a coger ese espíritu de Goethe, la visión complementaria. Esa visión complementaria complementa el paradigma positivista y el paradigma hermenéutico. Ahí tenemos a Morin, el francés, Niels Bohr, David Bohm, físico, España, otro físico, Prigorini, un químico, premio Nobel, Leonardo Boff, Puntovich. Son visiones complementarias que tratan de interpretar los sistemas dinámicos complejos, donde ya no hay una separación entre lo observado y lo que se observa, sino que es una relación difusa. No es la visión cartesiana de 0 y 1, sino que hay todo un espectro de funciones intermedias que van a dar una visión completamente y que rompe con la visión de la sociología, de la separación entre las cosas. Ese planteamiento filosófico es la base de los sistemas dinámicos complejos, basados en lo que comenté, la visión de linealidad, no linealidad, que lo planteaba ya nuestro gran Van Gogh. Van Gogh lo pintaba ya los impresionistas lo decían, planteaban, ¿no? Que la ciencia como iba en un trayecto oscuro, ¿no? Esa visión lineal de la ciencia, de separar las cosas, de separar el experimento, esa asepsia. Van Gogh ya lo planteaba completamente. Él decía que las relaciones eran multicasuales y que la realidad era muy difícil de interpretarla y había una indeterminación en plasmar esa realidad. Van Gogh lo planteaba muy claramente desde esa época, ¿no? Es imposible conocer la realidad cuando tú lo separas. Y eso lo vemos también en la parte educativa, en nuestras universidades, ¿no? El todo no es necesariamente igual a la suma de las partes, ¿no? Aquí en la universidad nuestra tenemos estudiantes de física, yo acabo con estudiantes de física, y no necesariamente porque usted ve física 1, física 2, física 3 va a entender la física, ¿no? Es una visión disciplinaria, ¿no? Vemos estudiantes con maestría, doctorado y no tienen concesión total de la fenomenología de la física, ¿no? Se electrocuta con una pila, ¿no? Eso viene de los vicios del paradigma positivista de las universidades. Van Gogh lo planteaba ya y lo decía de esa manera. El enfoque no lineal, ¿no? Sí. Hablamos de la visión de linealidad. Linealidad no es una línea. Linealidad significa que los fenómenos son termodinámicamente reversibles, que usted puede proyectar un punto posterior a través de uno anterior. Eso es linealidad. Pero la realidad no es lineal. La realidad no es lineal. Y estas ecuacioncitas muy bonitas son ecuaciones de libros, pero que uno nunca en el laboratorio ha encontrado una ecuacioncita así tan bonita como esta. Los fenómenos son no lineales. Los fenómenos son irreversibles. Son fenómenos donde la entropía real debe disminuir. En los fenómenos lineales la entropía siempre aumenta. Pues la realidad no es esa, ¿no? La realidad no es esa, ¿no? Aquí vemos comportamientos, explicaciones lineales. Esto es de una conferencia internacional sobre cambio climático. Nos plantean que el aumento de la polución de CO2 crece en la medida que aumenta el tiempo. Y cada vez está creciendo y creciendo y creciendo. Eso no tiene sentido. Son visiones lineales, estadísticas, visiones sin esperanza. No hay esperanza. Según eso, el próximo año nos vamos a morir. Y eso no es así. Eso no es así. La mecánica cuántica nos dice que las funciones no son continuas, que hay saltos cuánticos en el cual pasamos de un estado a otro estado y que hay una indeterminación. Que no necesariamente en el año 2010 nos vamos a morir. No necesariamente. Esta es una visión realmente muy simplista, supremamente simplista, basada en la linealidad de los conceptos, que no son así.
sistemas no lineales, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de sistemas no lineales. Este es un ejemplo de la ecuación logística, que es una ecuación no lineal, donde usted puede proyectar un punto posterior, n más 1, a traer uno anterior. Pero mire que esta función no lineal es una función en la cual yo multiplico xn por 1 menos xn. Quiere decir, multiplico la afirmación y la negación. O sea, la esencia y la existencia. Primero, no es A más B. Cuando yo digo A más B, tengo un enfoque lineal, porque estoy diciendo o A o B. Es A por B. Leonardo da Vinci decía el claroscuro, es la luz y la sombra. Es xn por 1 menos xn. Es la esencia y la existencia. La esencia, la molécula del agua, son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, es H2O. Esa es la esencia, pero puede existir como vapor, como líquido, como hielo. Entonces es la molécula y la existencia, la esencia y la existencia, las dos a la vez. Eso es no linealidad. Eso es no linealidad. Las dos cosas a la vez, no es separar. No es decir física 1, química 1 y química 2, no. Es física y química, y geología, y geografía, y paisaje, y. No es sumar, no es sumar. Es mezclar. Y en eso trata de, básicamente, de interpretar una realidad. ¿Sí? Aquí tenemos esa ecuación graficada como sistemas dinámicos, ¿no? Aquí tenemos la fase roja que está aquí. Aquí tenemos la fase lineal, donde usted calcula un punto posterior, lo puede calcular a través de uno anterior. ¿Sí? Pero el fenómeno después entra una fase fractal. Fractal significa fraccionario. Puede ser por este camino o por este camino. ¿Por cuál? No sabemos. Y después de la fase fractal viene la fase de caos, donde vuelve y se multiplica y se vuelve multicasual. Y después de la fase de caos, por problemas de resiliencia, entra el orden. Pero se dice, después del caos viene el orden. Y después del orden vuelve y empieza. Y entra un estado de fractal y luego otro estado de caos. Y así son los fenómenos dinámicos, complejos de un bosque, de la interacción de un rizobio con una bacteria, de una micorriza, de la relación de una ectomicorriza con la raíz de una planta. Así es, no es esta. Es lineal. No es separar la biología del suelo con la química del suelo y con la física del suelo. Porque no hacemos nada. Tenemos que mezclar todo, la física, la química, la biología, la geografía, porque así es el comportamiento de los sistemas dinámicos. Desafortunadamente nosotros en la universidad nos gastamos mucho tiempo en esta fase lineal. Y a los estudiantes les enseñamos cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, ecuaciones diferenciales, estadística. Eso no sirve mucho. Eso no sirve mucho. Porque la realidad es otra cosa. La realidad es otra cosa. Es a la inversa. Debemos empezar con la realidad y devolvernos. Lo que vamos a hablar hoy son herramientas de la inteligencia artificial que tienen que ver cómo resolvemos estas fases fractales y caos, no estas. Porque en la realidad uno no encuentra ecuacioncitas de x al cuadrado o x cubo. Nunca, eso no existe sino en los libros. En la realidad yo nunca encontré ecuaciones de x al cuadrado o x al cubo. Eso es para hacer ejercicios de álgebra, pero no sirve para más. La realidad es esta, son patrones fractales donde usted tiene un patrón donde tiene un triángulo y aquí tiene una esfera, pero entre esa esfera hay otro triángulo y entre ese triángulo vuelve y se repite la esfera y entre la esfera se repite el triángulo. Entonces, si yo tengo un patrón como este, yo no puedo aplicar la regla de 3. Yo no puedo decir que si en 10 centímetros tengo 3 patrones, en 4 centímetros, ¿cuánto será? Porque el todo no es igual a la suma de las partes. Yo no puedo hacer eso. Y eso es lo que hace normalmente el agrónomo convencional.
Dice, a una hectárea de caña de azúcar le echo 80 kilos de urea. Así en cuánto se da. Eso es lo que aplica. Ahí está considerando que el suelo es homogéneo, pues el suelo no es homogéneo. El suelo es fractal. Hay zonas que tienen más energía y hay zonas que tienen menos energía. Hay zonas que tienen una distribución de entropía y otras que tienen otra. Usted no puede aplicar reglas de tres, ni hacer estadística, ni diseños experimentales estadísticos. Eso no puede hacer porque la realidad es más compleja. ¿Sí? La realidad es así. De este círculo vuelve y sale otro círculo. Y ese círculo vuelve y sale un triángulo. Y ese triángulo vuelve y sale otro triángulo. Y ese otro círculo. En el todo de mi cuerpo están mis partes. Y en cada parte de mi piel está otra vez el todo. Que yo no puedo hacer diseños experimentales. Sencillo. El otro punto soporte los sistemas dinámicos, el principio de la incertidumbre. Las ciencias naturales no son exactas. Son inexactas. Nosotros nos aproximamos, hacemos modelos aproximativos. Y creo que ahí se necesita una cuota de humildad. Necesitamos ser humildes y decir que hay cosas que no podemos conocer. Hay cosas que sí conocemos y hay otras cosas que no podemos conocer. Entonces creo que en la ciencia falta una cuota grande de humildad. Ya lo decía Heisenberg, la incertidumbre, ¿no? Y lo pintaba el gran pintor belga Maurois, ¿no? La incertidumbre de conocer la otra persona. Lo pintaba él, también un impresionista, la incapacidad de conocer la otra persona, en el cual uno está la persona, pero no conoce realmente quién es. Y esa incertidumbre la tuvo él siempre con su madre, ¿no? Quiso siempre conocer a su madre, pero nunca la pudo conocer. Su madre era alcohólica. Y nunca pudo conocerla, al final se suicidó. Y él siempre vivió con eso, ¿no? Conocemos caras, pero no conocemos personas. No conocemos los pasados de las personas. Y esa incertidumbre siempre la vamos a tener. Nos aproximamos a alguna persona, pero no alcanzamos a conocerla. La incertidumbre de la energía y el tiempo también. Tampoco lo podemos conocer. En la medida en que nos acercamos con el microscopio a mirar una partícula subatómica, ya alteramos lo que medimos. Y ese es el efecto de la mecánica cuántica, el efecto fotoeléctrico que descubrió Einstein. Entonces no podemos separar objetos de sujetos, como lo hace el método científico ortodoxo, ¿no? No es posible. Un observador observa ciertas cosas y otro observa otras. Y otro va a observar otras. Goethe observó mucho más colores que Newton en el filo de la luz y la sombra. Hacemos ciertas aproximaciones, ¿no? Cálculos de errores y incertidumbres. Lógicamente, a nivel macro, la mecánica clásica, ahí sí hay cierta certeza, lógicamente, ¿no? Si usted se para aquí al frente de ese tractor, lo mata. Eso sí lo mata, ahí no hay incertidumbre. Porque estamos a nivel de macro. Pero a nivel micro, ahí hay mucha incertidumbre. A nivel macro puede golpear una mesa y no la penetra y la golpea y usted dice, esa mesa es sólida. Pero a nivel cuántico y micro eso no es cierto, la mesa no es sólida. Porque más del 95% es vacío. Y eso lo compra un neutrino que alumbra la mesa, lo atraviesa la mesa. ¿Y por qué la atraviesa? Porque el 90% es vacío. La distancia que hay entre el electrón y el átomo
Son espacios inmensos, inmensos. Entonces no hay fenómenos sólidos a nivel micro. A nivel micro, una molécula de una arcilla. Las relaciones entre los calcios, los silicatos, los potasios, los silicios son difusos, son completamente difusos. Ya se lo planteaba Niels Bohr, la incertidumbre que existe, las percepciones. Existe incertidumbre estadística, incertidumbre escenario, cualitativo. ¿Sí? Y lo planteaba también Einstein, ¿no? Por eso Einstein pertenecía a una escuela de la mecánica cuántica completamente distinta a la de Niels Bohr, ¿no? Einstein decía, yo no creo que Dios pueda jugar a los dados con la vida, ¿no? Porque la escuela de Niels Bohr, ante esta incertidumbre, escogió un camino que fue el de la probabilidad. Y él decía, como las cosas son inciertas, entonces, pues vemos cuál es la probabilidad de que un electrón esté en una posición en un tiempo. Y nunca aceptó eso. Que no puede ser que estemos aquí jugando a dados. Debe haber otra interpretación. Y él trató toda la vida de encontrar una visión, a través de una ecuación que unificara los fenómenos gravitacionales, electromagnéticos, nucleares, fuertes y débiles. Y tenía a su colega también, Gödel. Gödel era un matemático austriaco, judío también, que planteó el principio de la incertidumbre, ¿no? Gödel decía que era imposible a través de modelos matemáticos modelar la realidad. Porque la realidad no lo puede modelar usted con sumatorias de polinomios finitos naturales. Eso es imposible. Y eso es lo que hace un modelo matemático, lo que hace, ¿no? Usted llega y hace una expansión de un polinomio y dice que n es finito y hace sumatorias. Eso no sirve. Decía que eso no sirve. Porque usted está planteando de que la realidad es finita y son números naturales. Y la realidad son números reales, infinitos. Y además usted no puede sumar. Porque cuando usted está sumando aquí a 1x1, está diciendo o este o el otro. Usted tiene que multiplicar, no sumar. Usted no puede decir la luz más la sombra. Porque o es la luz o es la sombra, como decía Newton, positivista. Yo te decía, es la luz y la sombra al mismo tiempo. Entonces Gödel decía, esto es imposible, y planteó su famoso teorema de que cualquier suma finita de números naturales continúa dando números naturales. Por tanto, la ley de superposición no es válida. Y por tanto, y es la famosa ley de Gödel, las verdades matemáticas no son reducibles a un procedimiento finito aritmético. Y ahí nos dijo Gödel. Él al final se retiró de la matemática, vivió en una incertidumbre terrible. Desafortunadamente al final de su vida muere su esposa, que lo mantenía, lo confundía. Gödel vivió en esa incertidumbre, que al final desconfiaba no solamente de la finitud de las ecuaciones matemáticas, sino de la vida en general. Y al final Gödel desconfió tanto que al final murió fue de hambre, porque al final pensó que lo que comía se iba a intoxicar, y así murió. Pero nos dio un aporte fundamental, porque aquí nace la inteligencia artificial. Uno de los padres de la inteligencia artificial. Cuando rompimos ese paradigma positivista y entramos a una visión complementaria. Y decimos, no más estadística, no más modelos finitos, entremos a pensar distinto con otras herramientas. Entonces Gödel fue un padre, colega de Einstein, que murió también con la misma angustia de no poder tratar de modelar con ecuaciones lineales la realidad. Y así nace una de las herramientas de la lógica de las inteligencia artificial, que es la lógica difusa. Existen dos tipos de lógica, la lógica cartesiana y la lógica difusa, ¿no? Donde planteamos de que la realidad
es difusa, ¿no? Es difusa, gris es el color de la verdad, la lógica clásica es la lógica del poder, ¿no? Básicamente la idea es la siguiente, ¿no? En la visión clásica, nosotros hablamos de funciones 0 y 1, ¿no? Existe 0 y 1. O sea, un switch está prendido o apagado, y esa es la visión cartesiana, ¿no? Y así se desarrolló muchos aparatos, ¿no? 0 y 1. Está caliente o frío, no hay más. Caliente o frío, es la visión cartesiana. Caliente o frío. La ciencia o la filosofía. Y separadas, completamente separadas. ¿Sí? Pensar o sentir. El psicólogo por allá y el ingeniero eléctrico por acá. Esa es la visión cartesiana. ¿Sí? Positivista y hermenéutico. Prendo un switch y prendo la luz. Y apago el switch y está apagado. ¿Sí? Esa es la visión cartesiana. La visión difusa dice que no hay estados de caliente, no solamente estados de caliente y frío, sino que entre el estado de frío y caliente hay una serie de estados, más o menos frío, no tan frío, calientico, más calientico, un poquito calientico, caliente, hasta que llega caliente. Exactamente como cuando usted se mete a la ducha a bañarse por la mañana. La ducha funciona con lógica difusa. Yo cuando me meto a la ducha, yo pongo primero la perilla un poquito calientica, porque el agua es fría cuando está haciendo invierno. Entonces yo roto la perilla y la pongo tibiecita, caliente y frío, y al final termino con frío cuando me va a salir del baño. Eso es lógica difusa. Eso es lógica difusa. O lógica borrosa. No es 0 y 1, no es caliente o frío. Hay una serie de etiquetas. Matemáticamente, entonces, no es una función escalón, es una función continua, que puede ser esta o puede ser esta. ¿Sí? Continua. Y la realidad es esa. Es funciones continuas que se parten, luego saltan, vuelven a otra, saltos cuánticos y pasan a otra. Y esa es la realidad. Lógicamente, la lógica difusa tiene unas reglas, una álgebra difusa, y la lógica clásica tiene otras, las que ustedes conocen, el álgebra booleana, ¿no? Y aquí tenemos conjuntos, hay conjuntos cartesianos y conjuntos difusos que tiene su álgebra, que no la vamos a ver ahora, ¿no? Hay un álgebra, esto fue desarrollado, lo utilizan mucho los japoneses, ¿no? Está el caso de práctico, en el cual ya casi todos los electrodomésticos funcionan con lógica difusa. Este es un carro mecánico, es mecánico. Eso funciona con la lógica cartesiana. Cuando usted va a arrancar, le pone primera, y luego le pone segunda. Y cuando ya va derecho, tercera, y cuando está en la autopista, cuarta. Eso es lógica cartesiana. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Son carros mecánicos. Los carros con lógica difusa, este carro Nissan automático. El carro automático no funciona con primera, segunda. Usted lo pone en directa y el carro, de acuerdo al ángulo de usamiento, le pone la segunda, le pone la tercera, le pone la cuarta. Automáticamente se va acomodando a la topografía del terreno que tiene. Eso es lógica difusa. Estos carros funcionan con lógica difusa. Y esta álgebra la cogieron los americanos, sobre todo los japoneses, y todos los electrodomésticos funcionan con lógica difusa, todos, ¿no? El baño, cuando usted mete el baño, funciona con perillas, ¿no? Así. Cuando usted trabaja con mezcladores de aire, ¿sí? Trabaja así. Si hay agua caliente, lo gira para allá. Las lavadoras, los electrodomésticos, funcionan con lógica difusa. ¿De qué depende el tiempo de la lavadora? De la cantidad de ropa que tiene y qué tan sucia está. Es lógico, si tiene poca ropa y no está tan sucia, pues el tiempo de lavado es corto. Si tiene mucha ropa y la ropa no está tan sucia, pues tiene otro tiempo. ¿Sí? Si tiene mucha ropa y está muy sucia, pues se demora más.
Entonces, todas esas son reglas que usted tiene que pensar y desarrollar en los programas de lógica difusa. Eso no se lo hace el computador. Se trabaja con si la ropa es sucia y hay mucha ropa, entonces si la cantidad de ropa es poca y la ropa es limpia, entonces, y así cuadro la máquina de lavar. Y así como eso tenemos muchos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos lógica clásica. En lógica clásica tenemos los puntos negros afuera y los puntos negros adentro, ¿sí? Es alto o bajo. La persona es alta o un enano. Ahí no hay más. Prendo o apago. Luz o sombra, ¿sí? Cálculo 1 o cálculo 2. Así estamos. Química 1, química 2. En la universidad, uno veía química 1, química 2, química 3. Yo nunca entendí eso, nunca puedo entender eso. Esa separación entre química orgánica y química inorgánica, nunca puedo entender eso. Los estudiantes ven química 1, química 2, química 3, y ven un Alka-Seltzer y no sabe qué es, o una sal y no he entendido nada, porque todo el conocimiento se lo han transmitido separando. Uno lo que hace en la universidad es guardar cuadernos, pues yo guardaba cuadernos. Este es el curso de química 1, bueno, entonces ahora pasemos a química 2. No, la realidad es así. La realidad es, hay puntos que están en el borde, entre lo que está externo y el interno, ¿sí? Difuso. Lo mismo en la temperatura, ¿no? Usted tiene, es una función de pertenencia, este frío, pero entre frío y fresco hay una interrelación, que es frío, fresquito, ¿sí? Entre frío, fresco y cálido también hay interrelación, entre fresco y cálido, entre cálido y caliente también. Que las funciones son discontinuas y se mezclan, se interactúan. Estos son los saltos cuánticos que hablo. No es una función continua. No es que aumenta el CO2 y nos vamos a morir. Y el planeta se va a acabar. Eso no es así. Eso no es así. Hay esperanza, hay vida, hay esperanza. Pueden pasar muchas cosas. La realidad es así. ¿No? Tampoco ser alto. Una persona es alta, entonces dice si mide 1,80. ¿Sí? Y es enana si mide 1,60. Pero si el tipo mide 1,74, pues no es enano, es casi alto. Entonces en lógica difusa se dice, él tiene 80% de alto y 20% de enano. Una ventaja de estos programas de lógica difusa es que usted puede combinar métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Usted le puede colocar etiquetas cualitativas y puede hacer encuestas sociales, si la persona es amable, decente, democrática, joven. Todo eso lo puede mezclar, ¿no? El padre de la lógica difusa es Ludwig Saden, que murió el año pasado, un físico de la Universidad de Berkeley. Y él fue el que empezó con este tema, ¿sí? De que la realidad es borrosa y es difusa. Y Saden, esta es una caricatura que le colocaron los estudiantes en Berlín. Yo estudié en la Universidad Técnica de Berlín y mi profesor de lógica difusa, los estudiantes le colocaron esta caricatura al profesor de lógica difusa, haciéndole como risa al profe, ¿no? Pero una persona extraordinaria que nos cambió completamente el chip, completamente el paradigma de esa arrogancia sobre la certidumbre de la ciencia, ¿no? Y ya nos hace más humildes, ¿no? Otra vez Van Gogh lo pinta sus cielos borrosos que existían en el sur de Francia, ¿no? Difusos, ¿no? Y la metodología, pues los sistemas difusos trabajan con unas variables de entrada, unas reglas que hay que hacer, que hay que determinar. Si hay mucha ropa y la ropa está sucia, entonces el tiempo está. Si esto, entonces, usted escribe el programa, pero usted tiene que desarrollar las reglas, ¿no? Las reglas hay que desarrollarlas. Y a través de eso usted puede desarrollar un tipo de modelos, ¿no? Aquí les voy a presentar algunos casos, ¿no?, que hemos hecho. Nosotros trabajamos en agricultura de precisión, y en la agricultura de precisión
nosotros tenemos una patente de Estados Unidos, solo lo tiene la Universidad del Valle. Nosotros medimos la energía del suelo. O sea, la energía productiva del suelo. Desarrollamos equipos y medimos la energía del suelo. ¿Qué significa eso? Lo que ya hablamos, marco filosófico. El suelo no es homogéneo. El suelo es fractal. La zona verde es una zona que tiene más energía y la zona amarilla es una zona intermedia y la roja es zona que tiene menos energía. Este es un cultivo de caña de azúcar. Nosotros estamos aquí en el Valle del Cauca, donde tenemos alrededor de 200.000 hectáreas en caña de azúcar. Esta patente de Estados Unidos, el rector la hizo la comercialización con empresas cañeras que nos miraron los servicios y les interesó, ¿no? Porque si esto es así, no es como el agrónomo convencional que dice a 100 hectáreas le voy a echar 80 kilos de urea, a 10 ¿cuánto será? No. Aquí en la zona verde, nosotros le estamos echando 50% de fertilizantes y en la zona roja le estamos echando del 80 al 100. Esto nos trae un concepto de fertilización diferencial. Los ingenieros de caña de azúcar gastan alrededor de 980.000 pesos por hectárea en fertilizantes. Y nosotros con esta patente estamos reduciendo alrededor del 30% en fertilizantes. Esto es money. No solamente ecológico, no es money. Y reducción de agua también, porque en la zona verde vamos a utilizar menos sistemas de riego. Y en la zona roja más. Entonces, estos modelos los hemos desarrollado utilizando inteligencia artificial. ¿Sí? Lógica difusa. Y a través de esto, este mapa se lo entregamos al ingeniero agrónomo y él hace un plan de fertilización. La universidad finalmente creó un spin-off que esta empresa Agranova, que lo fundaron ingenieros agrícolas, estudiantes míos, y esa empresa está comercializando esta patente. En este momento ya han hecho estudios energéticos de suelos alrededor de 12.000 hectáreas de caña de azúcar, utilizando esta visión de energía del suelo y se trabaja con lógica difusa. Aquí está todo el ciclo de producción de caña. ¿Sí? Aquí está otra vez la visión de complementariedad que hablamos. ¿Sí? O sea, la energía del suelo no es solamente la energía química, como habla de la agrícola, que le echa NPK. No, el suelo tiene energía electrotérmica, porque el suelo es un cristal semiconductor. Desde el punto de vista físico, el suelo es un cristal. Y ese cristal vibra a distintas temperaturas. Por tanto, tiene una conductividad térmica. Y nosotros desarrollamos un equipo para medir la conductividad térmica del suelo. El suelo tiene un paramagnetismo. Por tanto, tiene una energía geotérmica. Y el suelo tiene una energía metabólica, que es la energía biológica. Entonces, el suelo no es solamente química. La energía tiene 4 fuentes y estas 4 fuentes son completamente distintas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicarla, no sumar, no sumar. Ya vimos que no es sumar, es multiplicar y mezclarlas. Hay que mezclar peras con manzanas si queremos interpretar la realidad. No es como decía nuestro profesor en el colegio, que cuidado que no mezcle amperios con voltios y no mezcle micorrizas con... No. Hay que mezclar las micorrizas con el paramagnetismo, con el nitrógeno y con la conductividad térmica. Si quieres sacar algo real. Repito, no es cálculo 1, cálculo 2, ni física 1, ni física 2. Tiene que mezclar todo eso. El arte está en mezclar. Y al final saca un indicador de energía. Y eso lo puede hacer con herramientas de inteligencia artificial. Estos son los equipos que nosotros desarrollamos para medir conductividad térmica, resistividad eléctrica, equipos no convencionales. Esta es la patente de Estados Unidos que nosotros tenemos. Esta charla la di en México, precisamente invitado ya a la Universidad Autónoma de México, estuve hace un año. La di en Sao Paulo, en Brasil. Los brasileños no tienen esta técnica de medir la energía del suelo.
México tampoco lo tiene, solo lo tenemos nosotros. De nosotros hacemos los mapas energéticos de suelos. ¿Sí? La zona verde es una zona que tiene más energía, la zona roja es una zona que tiene menos energía. ¿Sí? O sea, la entropía es distinta. La zona verde, ¿qué significa? Que es una zona que tiene mayor fertilidad y por lo tanto habrá mayor crecimiento de caña de azúcar. La zona roja tiene menos crecimiento de caña de azúcar y tiene tipos de problemas distintos. Y esto lo hacemos con herramientas de inteligencia artificial. Lógicamente, la conductividad térmica tiene unas relaciones y funciones de pertenencia que uno la va definiendo. ¿Sí? Cada punto de estos, esta es una parcela, por ejemplo, de caña de azúcar. Cada punto es una parcela, un punto georreferenciado. Se toman muestras alteradas de suelo y muestras no alteradas. Y se hacen los análisis químicos, térmicos, paramagnéticos y microbianos. Y luego se mezcla todo con lógica difusa y se saca un indicador de energía del suelo. Esa es la energía. ¿Sí? Y la interpretación. Las zonas verdes son suelos bien aireados, materia orgánica satisfactoria. Los suelos rojos, la parte roja, encharcamientos, compactación, erosión, salinidad, etc. ¿Sí? Estamos hablando de energía, no de materia orgánica. ¿Sí? Materia orgánica solo no dice nada. ¿No? Materia orgánica me dice la grasa, pero no la energía. Usted puede tener una persona que tenga mucha grasa, mucha materia orgánica, un gordo, y puede tener un flaquito que tiene más energía, y los pone a competir y el flaquito lo lleva. O sea, el porcentaje de materia orgánica en un solo no dice nada. Nos dice la energía que tiene. Y utilizamos lógica difusa con funciones de pertenencia. Y aquí hacemos lo que llama la cascada, ¿no? Combinamos conductividad térmica con paramagnetismo y sacamos la energía productiva del suelo. ¿Sí? Dependiendo de cada finca, esta es una finca que trabajamos en el Valle del Cauca, una finca de caña de azúcar. ¿Sí? Ahí hacemos el muestreo y sacamos el mapa energético del suelo. Ese mapa se lo entregamos al agrónomo y el agrónomo entonces hace un plan de fertilización diferencial. Esta es una correlación entre el mapa energético del suelo y la producción. Lógicamente estamos esperando la zona verde de mayor energía debe tener mayor producción de caña de azúcar. Esperamos. Y uno puede hacer modelos de cómo cambian las propiedades. ¿Sí? Aquí tenemos otra hacienda que hemos trabajado. Es otra hacienda. Inicialmente lo hicimos con caña de azúcar. Esta es una hacienda más complicada que tiene problemas físicos y tiene problemas químicos. Hay problemas de fósforo y problemas de pH y sacamos la energía productiva del suelo. Esta metodología de lógica difusa es muy interesante porque al final usted saca la energía productiva del suelo, pero lo bueno es que usted se puede devolver. Se puede volver y dice en una finca, digamos, de 0 a 1, yo saqué 0.4, que es muy bajo. Yo puedo volverme y decir, bueno, pero el problema es físico o el problema es químico. Si aquí saco 0.7 y aquí saco 0.2, esa finca tiene problemas químicos. Y me puedo volver otra vez. Y si es químico, yo puedo decir, ajá, pero ¿es de fósforo o es de pH? Porque aquí tengo 0.7 y aquí tengo 0.3. El problema es de pH. Entonces, este programa, lo interesante es que funciona como una red neuronal en el cual yo veo los limitantes. Si el limitante es físico, químico, si el limitante dentro de lo químico, qué propiedades son, y dentro de lo físico también qué propiedades son. Y aquí tengo el mapa, que es el que le entrego al agrónomo. Esta es otra finca más complicada, esta es mucho más complicada, que tengo problemas de potasio, fósforo, pH, etcétera. Tengo problemas químicos de fósforo y químicos de potasio, y el químico total, y los puedo integrar. ¿Sí? Y tengo unas correlaciones casi del 70% entre el suelo y la producción. Y aquí tengo otro ejemplo con el tema del cacao. Nosotros después empezamos con caña, pero ahora trabajamos cacao, frutales, algodón, arroz,
plantas medicinales, ya trabajamos en todo. Esta es una tesis de una estudiante mía, estudiante de doctorado. Nosotros aquí tenemos un doctorado en ciencias ambientales. Y esta es una estudiante que quiso mirar cuál es un análisis de la complejidad del sistema de producción de cacao, utilizando inteligencia artificial. Ella trabajó en la zona central de Colombia en 3 municipios, Chaparral, Ortega y Mariquita, y quiso sacar un indicador del manejo agronómico del cacao en 3 condiciones muy distintas. Chaparral es una zona que siembran cacao muy tradicional, que tiene muy buenas semillas, pero no está industrializado el cacao. Mientras que Mariquita tiene una agroindustria de cacao y exporta cacao. Ortega es un escenario intermedio. Ella quiso ver, bueno, esta Mariquita tiene una planta agroindustrial de cacao muy excelente, tiene una logística muy buena, pero la calidad del cacao no es tan buena que la de Chaparral. Y eso sale con lógica difusa. Esta puede tener mejores procesos agroindustriales, pero esta tiene mejor calidad del cacao. Entonces, aquí sí están las 3 zonas. ¿Sí? Se hace la cascada que se llama, se miran las propiedades físicas de los suelos, se miden las propiedades químicas, ¿sí? Y al final tenemos un indicador de la calidad del manejo de agricultura, combinando, no sumando, multiplicando las características del suelo, físicas, químicas y las características agronómicas. Entonces, este indicador de agricultura de calidad en Chaparral, la primera zona, me dio muy bajo, digamos de 0 a 1 me dio 0.4. Yo me puedo devolver y ver dónde están los limitantes en Chaparral. ¿Son agronómicos o son de suelos? Si el suelo me dio 0.8 y este me dio 0.4, pues el limitante es el manejo agronómico. Y si es el manejo agronómico, me puedo devolver y veo si tiene que ver con la salud de la planta o si tiene que ver con la semilla. Y así sucesivamente trabajo la metodología. ¿Sí? Puedo ver los limitantes. Aquí está la calidad del cultivo, la calidad agrícola y la calidad agronómica. ¿Sí? Aquí en este caso, pues, analizamos el cadmio en el cacao, que es muy importante también, el cadmio. Y al final, estos son los resultados que utilizamos al final de inteligencia artificial. Aquí tengo, digamos, una finca, tengo 10 fincas, M1, M2, este es en Mariquita. Mariquita 1, 2, 3, 10 fincas, 10 agricultores. Este es don Pedro Pablo, este es doña Beatriz, este es don Juan, este es don Alberto. Te voy a ver la finca de don Pedro Pablo. Sacó 0,6 como indicador. ¿Sí? Esta es doña Beatriz Muñoz, sacó 0,2, el bajo, de 0 a 1. Yo puedo volverme y ver, ajá, es que el problema de ella es un problema agronómico. No tiene problemas químicos de suelos, tiene un suelo con buena fertilización química, pero tiene un problema agronómico. El caso aquí del M7, la finca de don Pedro Muñoz, sacó 0,7, muy buena, pero tiene un limitante en las propiedades químicas del suelo y tiene un limitante en las propiedades físicas, pero el manejo agronómico ha sido excelente. Y así sucesivamente yo puedo interpretar mis resultados a través de esa herramienta de inteligencia artificial. Este fue un trabajo que ya acaba de ser publicado el año pasado, ¿no? Ese trabajo en el Tolima, publicado en una revista Springer, sobre utilización de herramientas artificial en el cultivo de cacao. Lo pueden obtener, se puede bajar ya el artículo, lo pueden mirar. Esta es otra publicación de esta niña, Denis, estudiante de doctorado, en una revista Elsevier. ¿Sí? Ahí estuvo Sergei, es un francés del centro de Montpellier, en Francia, que es colaborador de nosotros y fue la persona que nos enseñó. Él viene a Cali, es profesor visitante del doctorado. Yo no sabía nada de esto, él nos enseñó y actualmente los cursos de doctorado los dictamos con él. Él viene y dictamos los cursos. Repito, sobre esto va a haber un diplomado que ofrece la universidad sobre herramientas, este tipo de herramientas
un diplomado que lo vamos a hacer en la Vicerrectoría de Extensión, y va a estar profesores franceses, argentinos, mexicanos, y va a estar yo. Didier es un agrónomo experto y estoy yo. Son publicaciones muy recientes del año pasado de esta niña, estudiante de doctorado nuestro, que pienso que a comienzos del próximo año ya se gradúa con 2 publicaciones internacionales con este trabajo. Otra técnica que se utiliza en inteligencia artificial en modelación basada en nacentes. Aquí esta niña, Denis, hizo su pasantía la hizo en Montpellier. Los estudiantes de doctorado tienen que hacer 6 meses de pasantía. Ella estuvo 3 meses en Francia con este profesor. Allá pues sacaron estos artículos, mejoraron los resultados, y luego estuve en México, en la UNAM de México, donde hay un centro de complejidad muy interesante que trabajan con otras técnicas, que es modelación basada en agentes. Ahí se trabaja con agentes, aplicación de la ciencia de complejidad a problemas agrícolas y sociales, ¿no? Recomiendo mucho el centro de complejidad de la UNAM México, donde con ellos tenemos intercambio también, enviamos estudiantes para hacer pasantías. Esa modelación basada en agentes trabaja también en el cual interactúan objetos y sujetos, lo que hablábamos. No hay una separación de objetos y sujetos. Y se modelan, ¿no? Se modelan objetos que tienen distintas dinámicas y van interactuando. Son sistemas adaptativos complejos que van actuando y van interrelacionando. Se utiliza también mucho en modelos complejos. Se trabaja el caso de mi estudiante Denis. Ella sacó un indicador de complejidad del sistema de producción de cacao, lo hizo con lógica difusa, la parte de suelo lo hizo con lógica difusa y la parte de calidad de cacao también, porque a ella le interesaba también ver cuál es la calidad de cacao. Pero hay una parte socioeconómica muy importante. Puede ser que la calidad del cacao es buena, pero la logística es mala. El transporte para llegar a la finca es muy malo y el cacao se estropea y sale muy costoso. Entonces hay que mirar el mercado, la logística, los recursos, la familia. Eso tiene que ver con la parte socioeconómica. Y eso se hace con modelación basada en agentes, ¿sí? Ahí viene la interacción de las prácticas culturales del campesino. Al campesino se le puede decir que debe manejar tantas prácticas, pero puede ser que no la haga. Entonces hay que hacer una modelación de esa relación entre el campesino y la producción de cacao. Y aquí estamos mezclando lógica difusa con modelación basada en agentes. En esto, como le digo, nos asesora el grupo de la UNAM de México. Usted estudia la relación del productor, del contexto ambiental y del mercado de agronegocios, ¿no? Porque usted puede tener muy buena producción, pero si no tiene una estrategia de mercado local e internacional, pues no tiene sentido. Entonces tiene que considerar estrategias de mercadeo también. Productor, agroambiente y mercado se lo permite hacer la lógica difusa. Este es otro ejemplo de un estudiante mío doctorado que ya se graduó, un estudiante mío. Él trató de mirar el flujo, la contaminación de CO2 en una isla en Colombia que es la isla del Caribe, utilizando lógica difusa. Ya terminó la tesis doctoral, se graduó hace 3 semanas, una tesis laureada. ¿Qué le interesaba a él? Hay un problema y es el estudio de los corales, ¿no? Los corales en estado natural se forman a través del ion de carbonato, forma el ion calcio y se forma el coral, que es un animal, ¿no? El coral es un animal en el cual hay una presencia de carbonos cálcicos. Pero con la contaminación ambiental que hay del CO2, la polución industrial, estos carbonatos calcios en presencia de CO2 secuestran el CO3 y forman un ácido carbónico. Y ese ácido carbónico va descomponiendo el carbonato cálcico. Entonces el coral se estresa y el coral
se destruye. Y cada vez vamos destruyendo más corales en toda la parte marítima de la zona Caribe. Y no olvidemos que ese corales es la casacuna de muchos animales, mariscos, que son la comida y la alimentación nuestra. En la medida que los corales mueren los mariscos, mueren los camarones, mueren una cantidad. Y ese problema lo tenemos grave en la parte del Caribe colombiano, por efecto del impacto de la contaminación ambiental. Ese fue el tema de tesis de Juan Guillermo. Un sistema complejo, cómo es la interacción del CO2 con el crecimiento de los corales, sistema dinámico, y lo resolvió con lógica difusa. Y aquí está, normalmente se trabaja con ecuaciones lineales, ¿sí?, para determinar eso, pero nosotros vemos que eso no es suficiente. Entonces, se hace una cascada, se mide los coeficientes de transferencia, los coeficientes de presión, los de pH, y se analizan otros factores que esta ecuación, los biólogos marinos, ingenieros ambientales, calculan la presencia de CO2 solamente con esta formulita lineal, que incluye la diferencia de presión en el agua, en el aire y unas constantes. Pero nosotros vemos que esa presión del CO2 sobre el mar no depende solamente de esta ecuación lineal, depende de la clorofila, depende del pH, de la salinidad, y depende del clima, la precipitación, la radiación solar. Entonces, el sistema es complejo. No es solamente esta ecuacioncita lineal aquí, como está en los libros. No, hay que considerar el efecto del clima, el efecto biológico, el efecto del pH, de la clorofila, y eso fue lo que él hizo. Entonces, con esto él tuvo un indicador de flujo de CO2 más real que con esta visión lineal de esta ecuacioncita. Es una ecuación de matemáticas que no sirve. Aquí estamos considerando una visión más amplia, ¿sí? Y bueno, él hace su pretratamiento, no voy a entrar en ese detalle, cómo lo hace. La normalización de los datos con lógica difusa no es la normalización que uno hace en estadística. Esta que ustedes conocen de la media, la dispersión, eso no sirve, no sirve. Hay que hacer una normalización difusa, para no quitar la linealidad, la no linealidad del fenómeno que estamos estudiando. Entonces se hace una normalización difusa. Esta es la normalización difusa, que no es lineal, ¿sí? Es el primer paso con los datos. Se determinan las funciones de pertenencia, ya vimos las funciones de pertenencia, ellas interactúan, se cruzan, ¿no? Aumentan y disminuyen. No es una línea que está creciendo. No, la realidad no es así. Y aquí cálculos de sensibilidad que se tiene. Y al final tiene una zona donde hay acidificación del mar, una intermedia y una mejor. ¿Sí? Y observen ustedes lo más importante, los dos escenarios. Miren, el escenario de la isla de San Andrés, utilizando una visión lineal con la ecuación, donde me dice que hay un parchecito rojo donde hay mayor contaminación de CO2. Esto con la visión lineal que hay aquí. Con la visión difusa vemos que no es así, que el parche es mucho más grande, Y efectivamente interactuamos con la realidad y nos dice lo siguiente, que esta zona es una zona que está en peligro de extinción de los corales, cosa que con la ecuación lineal no la detectamos. Entonces, a la izquierda está el mapa de la contaminación de CO2 utilizando lógica difusa, y a la derecha utilizando ecuaciones lineales. Aquí está la parte de San Andrés. El coral destruido y el coral sano, ¿sí? Aquí destruido por la presencia del CO2. Lógicamente, cada vez que se destruyen más los corales, los raizales cada vez tienen menos pesca. Todos estos animalitos utilizan como casacuna los corales. Cuando desaparecen los corales, desaparecen ellos. Y cada vez tenemos más pérdida de biodiversidad. Eso es un problema
supremamente grave. Bueno, y finalmente, actualmente estamos tratando de utilizar esta inteligencia artificial para el manejo de residuos sólidos en la zona que tenemos, la zona del valle, ¿no? ¿Sí? Usted sabe que residuos sólidos nosotros tenemos materiales orgánicos, reciclables y escombros. Y nosotros tratamos de trabajar no con una economía lineal, sino con una economía circular, donde no es producir un objeto y tirarlo, sino transformarlo, convertirlo. O sea, residuos solo, cero. Y utilizamos esos principios, aprovechamiento de los residuos sólidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos considerando 3 municipios en el cual nosotros, la idea es esos residuos sólidos, sobre todo los orgánicos, buscar fuentes de energía alternativas, ¿sí? No convencionales, ¿no? Estamos pensando en la utilización de biofertilizantes. Entonces, los residuos orgánicos entran aquí se produce un biogás, eso acciona y se crea energía eléctrica y vendemos energía eléctrica. O sea, crear una unidad de energía a partir de las basuras orgánicas. O sea, la basura es un tesoro, y montar unas plantas de microgeneración distribuida, así, planta de biomineralizadoras de residuos orgánicos, ¿sí? Aquí está, ¿no? Y producimos energía eléctrica para los 4 municipios, ¿no? Aquí está, aquí vienen los residuos orgánicos, entran a los digestores, esos digestores entran a una planta de conversión, y esa planta de conversión produce energía eléctrica y se conecta a la red. Actualmente, un kilovatio hora lo están comprando los intermediarios a 600 pesos. Nosotros lo sacamos a 200 pesos. O sea que no es coger la basura, amontonarla y botarla. La basura es energía. Y los lixiviados que salen de aquí son acondicionadores de suelos, que lo podemos vender a los agricultores, acondicionadores de suelos, que acondicionan toda la biología del suelo. Debe decir que aquí tenemos 3 unidades de negocio: los recolectores, la venta de energía eléctrica y la venta de acondicionadores de suelo o compostajes, ¿sí? Este planteamiento lo estamos haciendo a el departamento y, lógicamente, aquí estamos Guacarí, Ginebra y Cerrito, y aquí estamos, lógicamente, trabajando con lógica difusa también, ¿sí? Utilizamos lógica difusa para cada uno de los, ¿sí? Son los costos que cuesta la metodología, y aquí está la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, la lógica de residuos, los residuos orgánicos, los residuos no orgánicos, la lógica del transporte, localización, método de transporte, y al final sacamos un indicador de energía eléctrica y sostenibilidad. Si es sostenible esa planta o no, eso lo podemos sacar para cada uno de los municipios. Y finalmente, este es el departamento del Valle que tenemos, de la costa pacífica, y ya hemos dividido esto en distintos nodos, y la idea es plantear este planteamiento del manejo de residuos sólidos utilizando inteligencia artificial para que cada municipio, aquí estamos montando 3 municipios, aquí 4 y así, cada municipio sean autónomos en la energía que producen y no crear esas grandes centrales hidroeléctricas, grandes, que son devastadoras desde el punto de vista agroecológico y que no tienen participación de la ciudadanía, sino que los 3 municipios tengan autonomía en el manejo de sus unidades energéticas, que lo sepan manejar y que sean autónomos. Esto es básicamente la última idea que estamos tratando de desarrollar con inteligencia artificial. Aquí tenemos la planta de pretratamiento. Utilizamos con lógica difusa. Ahí están los datos que se tienen de cada planta. Bueno, eso es básicamente la idea que les quería comentar. Como les digo, hay varias herramientas. Estos son otros ejemplos de educación ambiental, pero
por cuestiones de tiempo, pues no quisiera ahondar más en eso. Estamos dando también en educación ambiental. Tengo una otra estudiante de doctorado que trabaja ese tema. Muy interesante también sacar una relación hombre-naturaleza-sociedad, mirando significados, las competencias y los materiales. Ahí tengo 2 estudiantes de doctorado en ciencias ambientales. También saltamos en problemas de diversidad ecológica de anfibios y reptiles. También utilizamos inteligencia artificial para mirar cuáles son los mejores ecosistemas para ese tipo de animales. Pero pues este es otro ejemplo. Ustedes pueden ver la cascada de inteligencia artificial que uno puede determinar, pero pues no quiero hablar en ese tema, que eso lo podemos también, si están interesados. Muchas gracias a la Universidad Centro Panamericano de Estudios por esta oportunidad. Muchas gracias al profesor Luis Antonio González, colega nuestro de la universidad, que fue la persona que me dio el contacto. Con mucho gusto, y los que quieran trabajar en este tema están invitados. Repito, estamos ofreciendo un curso, un diplomado, 130 horas sobre estas herramientas de modelos agrícolas, agroambientales. Si están interesados, con mucho gusto se las hacemos llegar. Muchas gracias a todos y feliz día. Gracias. Muchas gracias, doctor Orlando. Agradecemos también a los asistentes por su participación el día de hoy. Como les comentamos, al final del ciclo de conferencia les estaremos otorgando su constancia. La Universidad CEPES les otorga una doble beca por si aún no forman parte de nuestra comunidad estudiantil para programas en línea que son doctorados, maestrías y especialidades. Cabe mencionar que nuestros programas de doctorado están certificados en la norma ISO 21001-2018, en los cuales son doctorado en investigación y docencia, doctorado en proyectos, doctorado en sostenibilidad y doctorado en conservación y restauración del medio natural. Por si gustan matricularse en estos programas, también contamos con programas de maestría que son totalmente en línea, orientados a educación, medio ambiente, ingeniería, empresas, entre otros. Y especialidades, por si gustan navegar en nuestro sitio web o visitar nuestra página de Facebook. La pueden encontrar como Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores o UNICEPES en línea, y navegar en nuestro sitio web, el cual es www.unicepes.edu.mx. Todos nuestros asesores les brindarán información sobre la promoción que estamos manejando para esta Navidad, en la cual consta de una beca del 40% más una segunda aplicada al monto restante, el cual es un 20% adicional para que puedan pertenecer a la comunidad estudiantil UNICEF.